de poder. Aquel que ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Que este sea nuestro sentir cada día, ¿verdad? Alabar y glorificar, cantar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues vamos a pasar al estudio de la palabra. Seguimos con los estudios en la segunda carta de Pablo a Timoteo, como bien recordaréis. Y hoy nos vamos a centrar en el capítulo número 3, versículos del 1 al 17, con el título Malamente. Y yo creo que no hace falta entender a nadie, no hace falta hacer entender a nadie que vivimos en una era un tanto turbulenta y peligrosa de la historia en lo que al trato pastoral de las personas se refiere. Yo voy a hablar desde mi experiencia personal, que no es una dilatada trayectoria, apenas 4 años y pico, ¿no?, de pastor de una iglesia, de esta iglesia amada de Carlet. Pero en ese tiempo uno aprende y se da cuenta de diferentes circunstancias, ¿no?, que aparecen cuando el pastor tiene que desarrollar su labor pastoral, su ministerio. Y es que el pastor a veces tiene que vérselas con todo tipo de personas. ¿No os imagináis con cuántas clases de personas se puede dar de bruces el pastor? Jesús sabrá, tiene muchísimas más experiencias seguro y vivencias al respecto que yo, y bueno, a mí me dará 1000 vueltas, ¿no? Y dirá, madre mía, pues no te queda de esa lista que tú vas a dar ahora mismo de personas con las que uno se puede encontrar. Bueno, aún te queda todavía mucho que recorrer, estoy seguro de que sí. El pastor tiene que vérselas con todo tipo de personas. Unas son bondadosas, buscadoras de Cristo, con un anhelo profundo y sentido de conocerle, de ser sus discípulos. Otras personas son oportunistas, que aprovechan que el pastor tiene algún conocimiento de asuntos administrativos, de papeleo, para recurrir a él cuando él convenga. Otras son sanguijuelas espirituales y emocionales, que demandan ferozmente una atención mucho más personal y dilatada en el tiempo. Otras optan por intentar dorar la píldora al pastor con grandilocuentes muestras de su capacidad espiritual y operativa a fin de infiltrarse en el organismo y organigrama de la iglesia. Otros piden cita con el ministro de culto para que éste les ofrezca una respuesta que se acomode a su depravada manera de vivir. Y otros recurren a la consejería pastoral para ahorrarse al psicoterapeuta y despacharse a gusto sobre la historia de su vida, sin visos de que éste en realidad tampoco quiere cambiar de hábitos y conductas. De todo escucha el pastor. A todo el mundo atiende el pastor, de todo escucha el pastor desde la discreción y desde la disponibilidad, que es algo fundamental que hay que entender. Pero no es fácil lidiar con determinados caracteres, con determinadas personalidades que absorben tiempo y energías al pastor de una forma desmesurada e incontenida. El pastor debe moverse en la sociedad en la que le toca vivir a nivel local, en su contexto inmediato. Y esa interacción pastoral procura una serie de encuentros con personajes que intentan enmarañar las cosas para su beneficio personal a costa de afectar con sus acciones y manifestaciones al resto de la grey de Dios.
Hoy día, por medio de la obra social, la obra social que realizamos aquí cada 2 días, 2 días a la semana, por medio de ese instrumento, que es un instrumento muy hermoso, con el que podemos pues también compartir con nuestra sociedad, con nuestros vecindarios, pues por medio de la obra social hoy día es posible alcanzar relacionalmente a muchas personas. Los que venís aquí a repartir alimentos, o habéis venido alguna vez, sabéis que en un día hay historias para dar y repartir. Y personas de diferente extracción, de diferente pensamiento, de diferente nacionalidad, diferentes culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas personas son diferentes. Y muchas de esas personas que vienen a la obra social vienen con la idea de regatearte. Vienen con la idea de camelarte, de liar la madeja lo máximo posible. Que los hay, y los hay más de los que desearíamos, ¿no? ¿Verdad? Los que estamos en la obra social. Algunas incluso se autoproclaman cristianos, aunque nunca les veas el pelo ni un solo domingo. Tratar con personas, bien lo saben aquellos que han trabajado alguna vez de cara al público, no es fácil. Y si eres pastor, pues imaginaos, ¿verdad? Porque resulta que el pastor es visto como esa persona a la que se le puede molestar siempre. Esa persona a la que indefectiblemente tiene su móvil encendido a todas horas, a la que se le puede tocar el timbre a intempestivas horas de la noche para pedir unos euros, para mejor no saber qué, a la que se le puede hacer perder el tiempo con problemas que solo pueden resolverse desde la profesionalidad de especialistas en materia psicológica. Y el pastor, que es un buenazo de primera categoría, ¿verdad?, pues no va a quejarse, no va a lamentarse, porque como algunos dicen, sin pelos en la lengua, todo esto entra dentro del suelo. Fijaos. Menos mal que los miembros de la Iglesia maduros, a los cuales aprecio enormemente, conocen a la perfección los límites racionales y lógicos del ministerio pastoral. Menos mal. En la necesidad del pastor deja todo para visitar y para orar por el afligido creyente. En la celebración el pastor se goza con los que se gozan. En la enseñanza instruyen con excelencia y conocimiento de las circunstancias que rodean a la congregación. En la presidencia dirigen el culto de adoración y la oración comunitaria con fervor y compasión. En la administración de la Iglesia mantienen el orden y la mesura. En la consejería pastoral atienden con solicitud y paciencia cualquier situación que afecta individual o matrimonialmente a varios hermanos de la comunidad de fe. Y la lista de tareas que colman sus agendas sigue y sigue y sigue. Sin embargo, hay ocasiones en las que se llega a descompensar la atención debida al rebaño propio por la concentración en individuos que restan tiempo, que restan dedicación a quienes de verdad la requieren. Y cuando les intentas decir, con todo el cariño y con toda la diplomacia del mundo, que es preciso que abrevien, que dejen de consumir horas al estudio bíblico y a la preparación de nuevos recursos y materiales de educación y predicación con el fin de alimentar espiritualmente a quienes con seguridad desean escuchar la voz de Dios por medio del pastor, cuando les dices eso, ¿sabéis qué pasa? Que se enfadan. Se enfadan y hacen lo posible y lo imposible por malmeter, por difamar o por desprestigiar al pastor de turno. Como diría la cantante de moda Rosalía, el panorama que se abre ante la labor pastoral solo puede etiquetarse de que está malamente, tra. Consideremos, si no, el estado particular de Timoteo, porque yendo ya al texto en sí. Cuando Pablo le envía esta carta, ya hemos observado previamente en esta carta que Timoteo estaba de capa caída, deprimido y abrumado por las condiciones en las que estaba intentando desarrollar su labor pastoral, a la problemática suscitada por las luchas intestinas, por los activismos desencadenados, por la falta de respeto a la figura pastoral y por la introducción sibilina de maestros espurios. Ahora se le añade la clase de personas con las que debe de partir y con las que debe relacionarse cotidianamente, las cuales son auténticas amenazas parlantes y andantes. Pablo, que pasó por esta clase de coyunturas y muchísimas otras más, tiene en su ánimo el aconsejar a su hijo espiritual que en la medida de lo posible
se abstenga de entablar cualquier forma de lazo afectivo con individuos que lo único que pretenden en la vida es hacer el agosto entrando dentro del círculo eclesial. Y para ir calentando motores, el apóstol deja muy claro que la situación por la que está pasando Timoteo es una dinámica tóxica, una dinámica en la que debe apelar al discernimiento y al criterio que solo el Espíritu Santo sabe dar a su siervo. Pablo inicia este capítulo número 3 advirtiendo a Timoteo de que la cosa puede ponerse como malamente. Se puede poner muy malamente. En lo que atañe a la relación que puede tener con malvados y con reprensibles seres humanos que se van a acercar a él, que se van a acercar a la iglesia para ver qué pueden sacar. Versículo número 1. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos, ¿cómo? Peligrosos. Tiempos peligrosos. Aviso para navegantes. La tormenta solo está empezando a mostrar su virulencia y potencial catastrófico. Si Timoteo no había sido consciente hasta el momento de que en la era de la iglesia primitiva, en el espacio temporal en el que desempeñaba su vocación pastoral, iba a sufrir el acoso y el derribo de auténticos profesionales del tino, de la astucia y del trilerismo espiritual, ahora tenía en sus manos la evidencia absoluta de que ser pastor no iba a ser un paseo por la campiña inglesa. El comienzo de la era cristiana, como bien sabréis y sabemos al estudiar y leer las epístolas paulinas, petrinas, juaninas, etc., no era una balsa de aceite precisamente, ¿vale? Porque a veces nos imaginamos la iglesia primitiva como quién pudiera estar en esa iglesia primitiva, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. La satisfacción de contemplar cómo miles de hombres y mujeres entregaban genuinamente sus vidas a Cristo se entremezclaba con la desilusión. ¿Qué clase de desilusión? Se mezclaba con la desilusión de observar cómo charlatanes y falsos maestros se infiltraban solapadamente en la comunidad de fe. Era una realidad agridulce para aquellos que eran pastores, que eran apóstoles, en aquellos primeros años de la iglesia de Cristo. Desde la experiencia, Pablo no quiere que Timoteo se lleve engaño, y por ello no duda en remarcar la clase de tiempos, la clase de personas a las que tendrá que enfrentarse cada día cuando él vuelva a retomar, si retoma, sus responsabilidades pastorales. A continuación, Pablo describe y pinta el carácter de un grupo de individuos que va a buscar incansablemente influir y afectar a la comunidad fraternal y a la doctrina esencial de la iglesia. Y como se dice vulgarmente, agarraos que vienen curvas, porque el malamente se va a quedar corto. Se va a quedar muy corto a reconocer las características básicas de estos individuos ponzoñosos. Versículos del 2 al 9. Vamos a leer el recorrido, para que veáis lo que le esperaba a Timoteo. Y si después me decís que eso no es malamente, es re malamente ya, porque fijaos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos e ingreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, dice Pablo, evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¡Qué maravilla de personas, ¿verdad? ¡Qué maravilla de personas! Vayamos conociendo a estos dechados de virtudes. Son personas egocéntricas por excelencia. No miran por la necesidad de los demás, ya que la suya es mucho más importante y mucho más acuciante. La palabra griega para este título
es philautés. Esa es la palabra griega. Y que eso ya nos lo dice todo. Philautés nos dice amigos de sí mismos. Despliegan ese egoísmo a través de la avaricia, amando más el dinero que cualquier otra cosa, y por ello tienen un sensor especial en su mente que olfatea la pasta. No sé cómo lo hacen, pero olfatean la pasta allí donde está y las oportunidades de conseguirla con malas artes. No tienen abuela, como se dice también, castizamente, presumiendo de sí mismos como siendo el capricho de los dioses. Los seres más hiper, mega, super espirituales de la tierra reclaman para sí una grandeza de la que carecen y lo hacen proclamándolo a los cuatro vientos. ¿Conocéis a alguien así? Además, no se quedan con eso, que ya de la marinera. No, son arrogantes en palabra y hecho. Su soberbia no tiene límites, creen estar por encima del resto de la humanidad y manifiestan su superioridad con discursos pedantes, vanos e hinchados de aire. No vacilan en darle la lengua de forma maliciosa, difamando como quien no quiere la cosa, diseminando su veneno entre rumores y murmuraciones, todo con tal de desprestigiar al pastor de la iglesia, con tal de que todos lo vean desde el prejuicio y la sospecha. La palabra griega para esta actitud es blasfemos, hablar mal de alguien con el objetivo de alzarse con el poder dentro de la comunidad de fe. ¿Queréis más? Pues hay más. Son desobedientes a sus padres, nos dice Pablo, cosa que nos deja ver de qué clase de personas estamos hablando. Si no han sido capaces de respetar a sus progenitores desde su niñez, desde su adolescencia, ¿cómo iban a desear seguir las directrices del pastor de la iglesia? Tienen un problema bastante grave con la autoridad y siempre que pueden intentan minar y menoscabar la enseñanza y la predicación del siervo de Dios. No muestran ni un ápice de gratitud cuando se les auxilia o cuando se les atiende. Dan por supuesto que es la obligación del pastor, que es la obligación de los diáconos el proporcionar de lo que necesitan. Son tan desagradecidos que, aunque hayan visto resueltas sus necesidades por parte del ministerio pastoral, harán cualquier cosa por hacer daño a este para ocupar su lugar. Su impiedad, es decir, su intención de ofender las decencias básicas de la vida, se manifiesta en sus acciones. La palabra griega que aquí se emplea sugiere la idea de hacerse el sueco. ¿Hacerse el sueco cuándo? Pues a la hora de sepultar el cadáver de alguien o de cometer un acto tan deleznable o impúdico como el incesto. Todo le resbala y no respeta ni honra a Dios. Su naturaleza no es empática ni es misericordiosa, ya que, como vimos, solo viven por y para sí mismos y expresan cualquier tipo de sentimiento o afecto únicamente por sí mismos. No lo hacen por los demás, porque si no sería interpretado automáticamente como una debilidad de carácter a evitar en lo posible. No aman a nadie, ni saben amar. Cuando meten la pata con alguien, cuando agravian a otra persona, cuando cometen un error contra el prójimo, ¿qué hacen? Pues despliegan una asombrosa habilidad para darle la vuelta a la tortilla y no tener que disculparse lo más mínimo. ¿Conocéis a alguien así? No saben ni quieren perdonar o ser perdonados. Les importa un comino. La reconciliación no es lo suyo. Siempre querrán tener la razón. Siempre querrán gritar su inocencia, aun a pesar de que todas las evidencias de un acto criminal o delictivo les señala de pleno. Se apuntan a la labor que también sabe hacer Satanás. ¿Sabéis cuál es, no? ¿A qué mejor se dedica Satanás? A acusar con motivos y sin ellos a los demás. De hecho, la palabra para esta clase de actitud es diabolos. Mienten más que hablan, embaucan, engañan, buscan que la congregación comience a dudar de la identidad del pastor o del liderazgo de la iglesia. ¿Creéis que hay más? Hay más. Son unos auténticos sinvergüenzas, por decirlo suavemente, ya que cuando son pillados con las manos en la masa, perpetrando cualquier delito en el seno de la iglesia, tienen la cara dura de decir que no es lo que parece o que no es para tanto. Carentes de autocontrol, su incontinencia espiritual y moral es proverbial, mostrándose desinhibidos, por mucho que se les afee la conducta perversa de la que ya han sido acusados. Su salvajismo no conoce límites, su crudeza a la hora de decir las cosas con el objetivo de lacerar corazones e imprimir preconceptos en la mente de sus oyentes lo delatan. Y su rudeza, su brutalidad en el trato, una vez han logrado sus metas, les dicen sus lisonjas y persuasiones breves.
como si todo lo anterior fuese poco. Solo consideran bueno lo que hacen en su propio interés. Qué bonito. Odian el bien y la bondad que los creyentes se profesan entre sí en el seno de la Iglesia. Si existe algo bueno que hacer, si existe algo bueno que decir, si existe algo bueno que recibir, enseguida se ponen manos a la obra para quitarle importancia, para ponerle pegas, para manifestar que tras el bien siempre hay gato encerrado. Si tienen que clavarte a ti un puñal por la espalda, lo harán sin miramiento, sin escrúpulos. Si te tienen que pisotear para conseguir el éxito de su proyecto arribista, lo harán sin contemplaciones. Venderían a su madre con tal de lograr lo que desean. No se detienen ante nada y nadie para ver cumplidas sus expectativas de poder. El engreimiento, la pretenciosidad, el darse humo sobre sus aptitudes y capacidades son su marca más reconocible. Son además hedonistas consumados, que se entregan plenamente a la satisfacción de sus caprichos y de sus veleidades, arrinconando a Dios y usándolo pues como un vehículo eficaz para cebarse, para aprovecharse del creyente, para aprovecharse del hermano, para aprovecharse del pastor. Y aun cuando parecen piadosos, santos, súper espirituales, la realidad vital que representan es solo una fachada. Su hipocresía y su falsedad desmienten por completo su salvación y su fe. Se autodenominan cristianos, que muchos van por ahí diciendo soy cristiano, pero distan muchísimo de serlo, dadas sus conductas, dado su testimonio de vida, todas ellas contaminados por el pecado y la maldad. Pablo le dice a Timoteo que a esos ni agua. A esos ni agua. Timoteo debe evitar a toda costa tener cualquier clase de relación con ellos, so pena de verse influido por sus triquiñuelas y por el deterioro moral que exhiben ante la sociedad. Yo sé que parece duro, pero es que fijaos qué clase de personas. Como para no decir, tú ahí y yo aquí. Pablo nos ofrece el modus operandi de estos especímenes depravados. Fijaos cosas que pasaban en la iglesia primitiva. Se infiltraban como si de serpientes rastreras se tratase dentro de los hogares de determinadas mujeres, llamadas por su diminutivo despectivo mujercillas. ¿Lo veis ahí? Se meten en la casa de algunas mujeres. No, les dice mujercillas, dando a entender a Timoteo que son estos individuos que acuden a esas casas, que son pastores, entre comillas, que vienen a escuchar sus historias, que vienen a atenderlas por medio de consejería. Y aprovechando la coyuntura moral y espiritual por la que atraviesan esas mujeres, la cual no es precisamente honorable ni virtuosa, los falsos pastores calman con palabras vanas y explicaciones perversas la conciencia de estas. Esas mujeres, posiblemente de moral distraída, por hablar suavemente de su estado, con un pasado que dejaba mucho que desear, que por lo visto querían apuntarse a la moda de ser cristianas, caían rendidas en los brazos de estos pícaros y se entregaban a ellos en términos sexuales y carnales. Y así se prolongaban en el tiempo estos encuentros, estos escarceos, que con la excusa de que eran para instruir y enseñar a estas mujercillas, pues solamente era la justificación peregrina para cometer actos que escandalizaban incluso a los propios. Fijaos, qué clase de personajes. ¿Cómo iban a aprender de estos personajes siniestros y lujuriosos, estas mujeres, las verdades del Evangelio? Si iban a lo que iban. Aunque el pastor o cualquiera de los maestros le colocase la verdad delante de sus narices, el falso creyente no solo no la reconocería, sino que la rechazaría de plano. La verdad era solamente lo que concordase con sus apetitos y con sus concupiscencias. Nada más. Por ellos, la verdad del Evangelio de Cristo podía irse a freír espárragos. ¿Qué más les daba el Evangelio? Para ellos era una artimaña más, un canal más, un instrumento más, a través del cual poder realizar sus sueños más depravados y fantasiosos. Pablo acude aquí, al Antiguo Testamento, concretamente al episodio que encontramos en Éxodo capítulo 7, versículo 11, para comparar a estos granujas y falsarios con dos personajes del Antiguo Testamento, como eran Janes y Jambres. ¿Sabéis quiénes eran? ¿Quién eran estos dos personajes? ¿Alguien se acuerda? Dos magos. Eran dos magos, los magos del faraón.
¿verdad? Los cuales se opusieron una y otra vez a los maravillosos prodigios que Moisés realizaba con su báculo, instrumento del poder de Dios. Estos magos, Janes y Jambres, veían cómo el Señor castigaba la dureza del corazón de Faraón con milagros impepinables, y ellos que se enrocaban en realizar esos mismos portentos sobrenaturales. Y en lugar de reconocer a Dios en estas plagas, ¿qué es lo que buscaban? Solamente buscaban la manera de imitar lo inimitable con argucias, con trucos de prestidigitación. Janes, cuyo nombre significa el que seduce, y Jambres, que significa el que se revela, son sin duda alguna oportunos espejos en los que se miran esos malandrines de lo religioso que está aquí señalando el apóstol Pablo. Su mente está tan embotada en nutrir sus vidas de placeres indecentes e ilegítimos que se halla absolutamente corrompida por el pecado. Se han instalado en una continua, establecida e inalterable vida de depravación, cosa que los hace ser rechazados por Dios, por muy cristianos que se quieran ellos mismos llamar delante de los demás. ¿Creéis que hay personas así en este mundo? ¿Creéis que hay individuos así en algunas de nuestras iglesias? Seguramente estas personas harán estragos en medio del pueblo de Dios. Y lo siguen haciendo de hecho. En alguna que otra noticia surge por ahí, ¿no? De supuestos autoproclamados pastores que, aprovechándose de que son ministros o siervos de Dios, utilizan sus malas artes y su autoridad para seducir a jovencitas o para cometer cualquier tipo de crimen sexual, por no hablar del financiero. Ciertamente llegarán a ocuparse las cumbres del poder dentro de la comunidad de fe. Incluso alcanzarán una ascendencia sobre muchos de los miembros del cuerpo de Cristo, lo cual es lamentable. Pero tarde o temprano, dice Pablo, esa apariencia de piedad, esa apariencia de espiritualidad, esa fachada de corrección conductual se resquebrajará a causa de su insensatez e impiedad, y sus vergüenzas serán contempladas por todo el mundo, con ojos de asombro por unos, con mirada de constatación por parte de otros. No irán muy lejos, dice el apóstol, porque sus mentiras tienen las patas muy, pero que muy cortas. Y del mismo modo que Janes y Jambres pudieron imitar algunas de las primeras señales que Moisés hizo de parte de Dios, también sabemos que llegó un momento en el que tuvieron que rendirse a la contundente realidad de que su poder y su capacidad solo era de cartón piedra. ¿Conocéis o habéis conocido a personas de esta calaña a lo largo de vuestra vida como creyentes? ¿Habéis conocido a personas así? ¿Verdad que es desafortunado tener que encontrarse con situaciones de ese tipo dentro de nuestra iglesia? Es inevitable tener que vérselas con ellos, hermanos, es inevitable. Pablo no quiere que este amplio retrato de individuos tóxicos desanime a su pupilo Timoteo, que la verdad es que leído así desanimaría al más pintado. Pero no quiere eso. Y por ello hace un recuento de sus virtudes y dones como pastor y maestro del Evangelio. Por eso en los versículos del 10 al 12 le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice Pablo, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A pesar de que Timoteo ha tenido que pelearse con un auténtico ejército de mala gente a lo largo de su ministerio pastoral, el apóstol Pablo considera que Timoteo ha realizado una labor encomiable. Por encima de todas las cosas, Timoteo no se ha apartado ni a derecha ni a izquierda de las enseñanzas de Pablo, muy importante. Ha permanecido fiel en cada una de las lecciones dictadas por su padre espiritual. Su testimonio ha concordado coherentemente con el del viejo apóstol. Su propósito, aun a pesar de que está bajo mínimos en cuestión de ánimos y coraje, sigue estando presente en su corazón. Tal vez solo queden algunas ascuas de su vocación pastoral, pero estas pueden convertirse en un fuego abrasador si se recupera de su crisis emocional y espiritual. La fe en Cristo continúa moviendo la vida de Timoteo, insuflando aliento a su delicada alma. Nunca ha perdido la confianza en su Señor y Salvador Jesucristo. Se ha mantenido entero cuando los ataques arreciaban, firmes en sus horas más negras y amargas con la ayuda de Dios.
Su amor no ha quedado en entredicho por muchos chismes y comentarios ponzoñosos que se hayan vertido en contra de su disponibilidad pastoral y de su naturaleza bondadosa. Ha sido paciente hasta límites insospechados, justo hasta el momento en el que su moral se ha quebrado a causa de la acumulación de factores negativos que lo han afectado interiormente. Y en medio de las persecuciones, de los padecimientos que comportaba ser cristiano en el siglo I, en un entorno hostil y pagano que aborrecía sus creencias, Timoteo, vemos que incluso en su estado actual ha resistido hasta el final. Pablo hace memoria de episodios dramáticos, de episodios arriesgados que había vivido en 3 ciudades distintas, donde el Evangelio y su persona sufrieron el rechazo salvaje de algunas facciones judías, de sus compatriotas. El apóstol se acuerda de cómo acabaron las cosas en Antioquía. Hechos 13:51. Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Del resultado ha habido tras su predicación en Iconio, Hechos capítulo 14, versículo 5. Sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y a apedrearlos. Y de las represalias que sufrieron en Listra, Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Sin embargo, a pesar de las amenazas, a pesar del peligro para su integridad física, Pablo volvería para visitar las comunidades de fe fundadas por Bernabé y él. En Hechos 14, versículos 21 al 22, dice que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este último mensaje que Pablo da a estas iglesias concuerda a la perfección con el consejo que ofrece a Timoteo, para que se dé cuenta de que ser cristiano y por añadidura pastor no es cosa de coser y cantar. No obstante, también desea hacer comprender a Timoteo que la trayectoria que estos entrometidos en la dinámica eclesial y pastoral tarde o temprano darán con sus huesos en la terrible realidad de su progresivo declive y decadencia. El engaño y la mentira, hermanos, con el paso del tiempo serán descubiertos, y entonces su prestigio e influencia se verán definitivamente afectados. Hasta tal punto serán pasto de sus propios embustes, que ellos mismos serán enredados por las añagazas y timos de otros individuos más avispados y despiertos que ellos, los cuales los despojarán de lo logrado a causa del retorcimiento de la verdad. Y todo ello sin hablar de que el padre de mentira, que sabemos quién es, ¿verdad? ¿Quién es el padre de mentira? Belcebú, Satanás, los tendrá comiendo de su mano mientras caminan rumbo a la perdición y a la destrucción. Para terminar, hermanos, el precio de ser creyente en Cristo, de aceptar la vocación pastoral, no es para cobardes. Si tú has escogido el camino de Cristo, no eres un cobarde. Pablo prefiere exponer delante de los ojos de Timoteo la vital y nuclear importancia que las Escrituras deben tener en la vida devocional y ministerial del siervo de Cristo. La palabra de Dios se convierte en los labios del apóstol de los gentiles, no en una herramienta más o en un recurso más, sino en el recurso y en la herramienta suficiente que apoyará y respaldará su trabajo pastoral tanto en los buenos como en los malos momentos. Versículos del 14 al 17. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo dejamos aquí, hermanos, para continuar el próximo día, porque aún queda muchísimo más, y comentaremos este último texto de los versículos 14 al 17 dentro de 2 semanas, porque la semana que viene sabéis que no estaré aquí presente, estaré en Tallinn, en Estonia, representando a la Unión de Jóvenes Bautistas de España. Estará aquí dirigiendo la palabra Tino Monteagudo, que no ha podido estar con nosotros,
y dentro de 2 semanas pues continuaremos con Malamente. ¿Veis si está malamente o no está malamente el tema? Está complicado, ¿verdad? Así que la semana que viene pues el Espíritu Santo hablará a Tino y será él que nos comparta pues, lo que haya puesto en su corazón, ¿de acuerdo? Y pues ya volveremos a retomar esta serie de estudios ya prácticamente para la última semana del mes ¿de acuerdo? Muy bien, pues para despedirnos, ahí estamos, ahí tenemos la predicación a cargo de Tino y terminamos cantando la doxología. No quería que se nos hiciera muy tarde, ¿de acuerdo? Porque ya son ya las 8:30. Yo sé que para mí es muy interesante, a mí me absorbe mucho, lo siento. El que estudia la palabra del Señor sabe que eso es algo que te absorbe, que vas sacando tesoros nuevos y viejos, como dice el propio Señor Jesús, ¿no? Que es ese cofre del cual sacas de todo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y es algo que te emociona, ¿no? Y sigues trabajando. Bien, pues terminamos y nos despedimos hasta el próximo domingo. El sábado, para los miembros de iglesia, de acuerdo, a las 5 de la tarde, primera convocatoria, segunda convocatoria a las 5:15 de la tarde, y pues el resto nos veremos el próximo domingo a las 11 de la mañana, escuela dominical. Seguimos estudiando Primera de Reyes. Después vamos a hablar de la dedicación del templo, que también es un pasaje memorable de este libro, que os aconsejo que ya vayáis leyendo en estos próximos días para traerlo todo preparado. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Amén. El Señor os bendiga y hasta el próximo.